Adelante, por favor. Sí, muchas gracias. Pues hermanos, muy buenas noches, un gran gusto estar nuevamente con ustedes. Hoy tenemos una conferencia muy interesante de nombre Dos Españas, una Virgen, a cargo de nuestro ilustre y poderoso hermano Rufo Rubalcaba Bendaño. Voy a permitir dar su trayectoria de vida. Él nació el 10 de febrero de 1953, es ingeniero industrial, con maestría en administración pública y también tiene un doctorado en la misma área. Esto le ha permitido desempeñar puestos muy importantes en el estado de Chiapas, como por ejemplo director general del Colegio de Bachilleres de ese estado, gerente general de los sistemas de agua potable de Chiapas, director del Centro Regional de Enseñanza Técnica Industrial de Tapachula, director de planificación del Instituto Estatal de Infraestructura Educativa del Estado de Chiapas y director de planeación de la Auditoría Superior del Estado de Chiapas. Caballero Comendador de la Corte de Honor en la antesala del grado 33 y es venerable maestro de la respetable logia simbólica Baluarte del Universo número 1. Nos reporta aquí que es descubridor de las redes masónicas, de las constelaciones masónicas, perdón. Entonces, antes de que nos diera su conferencia, yo le pediría que brevemente nos dijera en qué consiste esto de las constelaciones masónicas y puedes empezar, hermano, bienvenido, mucho éxito. Tienes que abrir tu micrófono, hermano Rufo. Abre tu micrófono y te escuchamos. ¿Ya se me escucha? Bueno, Ahí se escucha perfecto, adelante. bien. Lo de las constelaciones masónicas es un tema muy interesante que puedo desarrollar después para ustedes en cualquier otra ocasión. Pero mientras pueden pensar en lo siguiente. Hay un lugar en el cielo donde la constelación del Triángulo Sur, la constelación del Ara, la constelación de la Escuadra y la constelación del Compás se encuentran muy cercanas. Es más, no hay nadie que interrumpa esa relación. Y eso es obra de un creador de constelaciones. Perfecto, muchas gracias. Adelante con vuestro tema, hermano. Gracias. La relación que existe entre Nuestra Señora de Guadalupe y, y México viene de larga data. En realidad, inició antes de que se descubriera América. Pero antes hablemos acerca de qué es una vocación. Oímos mencionar de que está la Virgen María de Fátima, la Virgen de Lourdes, la Virgen aquí en México tenemos la del Santuario de los Lagos. Todas ellas son la misma Virgen, la Virgen María, pero con diferentes advocaciones. O sea, del lugar donde se encuentran o del lugar donde se encontraron o dependiendo del lugar en donde se aparecieron esas imágenes, entonces se les llama Virgen María del Carmen o María de los Dolores o María de Lourdes. Pero aunque el nombre sea diferente, en cuanto al atributo relativo a la Virgen María, siempre se refiere únicamente a ella. Así se haga mención de varios nombres en un mismo momento, la instancia es la misma, la Virgen María. De modo que si hablamos en un momento determinado de la Virgen María de Lourdes y luego de la Virgen María de Guadalupe, en realidad estamos hablando de la misma Virgen, pero con diferente advocación. Por ejemplo, tenemos la Virgen del Carmen de Cuyo, esa la encontramos en los Andes, fue la patrona y generala del ejército de los Andes, o la de Nuestra Señora de Lourdes,
o la del Virgen de la San Juan de la Virgen de la San Juan de los Lagos, que por cierto es la segunda más visitada en México después de la Virgen de Guadalupe. Indudablemente e indiscutiblemente, la Virgen de Guadalupe está totalmente arraigada en el actual México. Y aunque haya personas que no crean en el cristianismo o en la religión católica, de alguna manera muy curiosa, sí se sienten guadalupanos. Guadalupe es un ícono que une a todo México. Cuenta con millones de fieles, algunos de ellos son profesantes como guadalupanos, sin necesariamente ser parte del catolicismo. Pero existen, hablamos, varias advocaciones de la Virgen María. Y hay una advocación muy en especial, la advocación de Nuestra Señora de Guadalupe. Les voy a leer lo que dice aquí. El tiempo en que aquí este rey, don Alonso, reinaba en España, aparecióse la Señora Virgen Santa de María en las montañas de Guadalupe de aquesta manera. Y así empieza el relato. Es el relato de la aparición en 1322 de una virgen que se encontró en la cúspide de un cerro, enterrada como a un metro de profundidad. Y esa virgen era una escultura en madera negra. La leyenda que narra esta aparición habla acerca de que un vaquero, o sea, un cuidador de vacas, ya conocido como Don Gil o Gil Cordero, andaba buscando una vaca que se le había perdido. Después de mucho deambular, cuando trataba de encontrar, cuando trataba de encontrar la vaca, se le apareció una virgen y ésta le dijo que allí donde encontrara su vaca muerta, allí pedía que se le hiciera una ermita. Pero decían que después se estableció todavía, la leyenda se amplió más y se decía que esa imagen la había llevado un sacerdote para entregársela a San Leandro, arzobispo de Sevilla, que esta imagen era un regalo de Gregorio Magno. En la travesía ocurrieron toda una serie de peripecias y que esta imagen por fin logró ser venerada en España. Pero en el año de 1714, cuando las invasiones árabes que se iban sucediendo por oleadas, estaban llegando a Sevilla, entonces unos clérigos tomaron esa estatua que había enviado don Gregorio Magno, el Papa Gregorio Magno como regalo, huyendo con ellas y llegando a la falda sur de los montes de Altamira, muy lejos, no muy lejos de la Sierra de Villuercas, enterraron allí a dicha imagen. Y pasaron varios siglos, casi como 6 siglos, en la que ya no se supo nada acerca de esa pequeña estatuilla, hasta que la encontró en 1323 Gil Cordero. La estatuilla es una pequeña de cedro, color café intenso, podría decir que es una virgen negra. Se le consideró muy milagrosa por toda la historia que traía consigo. Y el 12 de octubre de 1928, ahora ya después de muchos años, fue canónicamente coronada como reina de la Hispanidad o reina de las Españas.
Y entonces, desde 1325, a medida que iba creciendo la leyenda de esta Virgen Negra, el lugarcito donde se le encontró fue creciendo de tamaño porque nuevos vecinos se fueron agregando hasta que se formó la Puebla de Guadalupe. Guadalupe, algunos dicen que significa Río Escondido, otros dicen que significa Río de Lobos, pero lo que se interpretan es de que proviene de alguna fusión de palabras árabes. La parroquia, ermita y en un inicio, parroquia después, fue creciendo cada vez más gracias al interés que suscitaba la Virgen y a las aportaciones que hacían los creyentes. No sé si voy muy rápido porque no les estoy dando oportunidad de leer lo que está escrito. En mi opinión, vas muy bien, hermano. Muchas gracias. Bueno, pues entonces va creciendo poco a poco la Puebla de Los Ángeles y el monasterio, primero es parroquia, primero es ermita, luego es parroquia, luego por intervención de los reyes católicos se vuelve monasterio y continúa creciendo hasta que hacen que el monasterio se vuelva dueño de toda la región circundante a la Puebla. Entonces se volvió un monasterio muy rico, aparte de las aportaciones que le daban sus creyentes, pues también contaba con la participación de la riqueza generada por las tierras que los clérigos controlaban. Llegando a estar, pues, profusamente adornada, ricamente adornada, diríamos yo. Por ejemplo, tengo estas están solo en la vista de las naves del Real Monasterio. Aquí tenemos una vista panorámica de la portada del monasterio, que tiene, debido a los siglos en que transcurrió su construcción y a la serie de modificaciones, fue sufriendo la fusión de todos los estilos arquitectónicos que iban apareciendo en las épocas. Entonces ahora aparecía con un poco de románico, luego con un poco de mudéjar, luego con un poco de gótico. En fin, se formó una mezcla sin género, pero sumamente hermosa. Lo valioso del caso de este monasterio es de que él fue el lugar donde los reyes católicos se reunieron con un fulano que decía ser capaz de descubrir la ruta hacia las Indias. Allí fue donde conocieron a Cristóbal Colón y donde Cristóbal Colón les propuso su viaje. En ese mismo, y se guardan documentos relativos a esta reunión en el archivo diocesano de dicho monasterio. Después, en otra ocasión, allí mismo, pocos meses después, los reyes católicos envían unas cartas en las que recuerdan las órdenes, o por segunda vez repiten las órdenes que se le dieron a los individuos que ahora estaban bajo su vasallaje y que habiendo perdido las guerras con ellos, tenían que obedecerlos. Y estos eran los que tenían que financiar las carabelas que Cristóbal Colón necesitara para su travesía. Después de que Cristóbal Colón descubrió lo que ahora conocemos como América, regresó a este lugar, al Real Monasterio de Nuestra Señora de Guadalupe, para demostrarle su agradecimiento y dejarle un obsequio. Como pueden apreciar, es un hermosísimo monasterio que, por cierto, fue declarado Patrimonio de la Humanidad el 8 de diciembre de 1988 por la UNESCO. ¿Por qué razón es algo fuera del alcance de información de los mexicanos en su totalidad de la existencia de este Real Monasterio?
Pues evidentemente por razones de carácter político. Quien tiene en su poder la imagen de la Virgen de Guadalupe y acredita que en ella se apareció, pues lógicamente manda sobre todos los demás creyentes. Pero ¿qué ocurrió? Lo siguiente, se, se reconoce la aparición de la Virgen de Guadalupe por los católicos de España. Allí se reúne con ellos, con los reyes, se reúne Cristóbal Colón, con los reyes se reúne también allí en ese mismo lugar Hernán Cortés, pero después parten y ya no se vuelve a tocar el asunto, más que entre los iniciados, entre los que participaron en esas componendas. Después, cuando ya se había conquistado México, o cuando ya se había conquistado ese territorio que se le llamó Nueva España, de ahí que hablo de dos Españas o dos naciones, ¿no? La vieja España y la Nueva España. Resulta que se dice que apareció una virgen y que esa virgen pide que se le reconozca como la Virgen de Guadalupe. Y empieza a ser muy visitado el lugar donde se encontró a dicha virgen. Era en un cerrito en las inmediaciones de la Ciudad de México o de la antigua, bueno, de la Nueva España, la Ciudad de México de la Nueva España, donde se encontraba el adoratorio a una deidad mexicana, mexica, que se llamaba la Tonantzin, Nuestra Madre. Sabiamente se fue creando un sincretismo entre la Tonantzin, adorada por los indígenas, y la nueva Virgen encontrada allí o aparecida allí en ese mismo lugar que representaba el mestizaje. Pasaron años en los que cada vez la creencia sobre dicha Virgen fue acrecentándose. No se sabe si era porque mañosamente los indígenas disfrazaban su amor hacia la Tonantzin, como que porque sí en realidad estaban creyendo en la Virgen de Guadalupe. Algo como lo que ocurrió en algún tiempo entre los judíos conversos, que decían cuando los obligaban allá en la antigua España a abjurar de su religión, pues lo hacían, pero y adoptaban las prácticas católicas a la vista de todos, pero en secreto seguían cultivando sus propios ritos. Entonces, aparte de que hay evidencias de que Cristóbal Colón, pues ya se había reunido allí con los reyes católicos en el santuario en el Real Monasterio de Nuestra Señora de Guadalupe. Este, entonces aparece, perdón, la digresión, aparece la leyenda de Juan Diego, un indio pobre que va recorriendo un cerrito, que va muy preocupado porque está muriéndose su tío, que su tío le pide que le consiga un padrecito para que le aplique la extrema unción. Se le aparece, como en otras ocasiones, la Virgen María, y ésta le pide que allí, en ese lugar donde están ahí platicando, que allí se le construya una ermita. Este buen hombre va, le avisa a los clérigos le avisan al arzobispo, el arzobispo no le cree, pide pruebas, regresa al día siguiente Juan Diego y la Virgen le dice que recoja unas rosas de Castilla, ya que no eran las rosas de México, un suceso raro más por la temporada invernal, el hecho, aparte de que no existían ahí las rosas, las lleva a presencia del arzobispo y el arzobispo queda encantado con la aparición. Aunado a ello, o sea, la creencia, que ya empieza la creencia española,
pues los indígenas empezaban a sentirse sumamente confiados con la Virgen por la manera en que ésta les hablaba. Escucha, ponlo en tu corazón, hijo mío, el menor, que no es nada lo que te espantó, lo que te afligió, que no se perturbe tu rostro, tu corazón. No temas esta enfermedad, ni ninguna otra enfermedad, ni cosa punzante aflictiva. ¿No estoy aquí yo, que soy tu madre? ¿No soy yo tu salud? ¿No estás por ventura en mi regazo? No te apene, no te inquiete otra cosa, no te aflija la enfermedad de tu tío, que no morirá de ella. Está seguro de que ya sanó. Con con ese lenguaje tan maternal al que precisamente ellos asociaban a Tonantzin, porque le llamaban nuestra madre, nuestra madrecita, pues era muchísimo mejor aceptada todavía la nueva Virgen de Guadalupe. Hay un libro que se imprimió en el año de 1649, en la que se narra cómo apareció la Virgen de Guadalupe en el Tepeyac. Una parte de ese documento es el que se llama Nican Mopowa, que es el nombre con el que es conocido en el náhuatl, que significa, según los conocedores del náhuatl, aquí se narra, aquí se cuenta la historia de, y empieza la narración. Dicen que eso lo escribió un indígena muy culto, al cual ya le habían enseñado los españoles a escribir. Aquí surgen algunas consideraciones bien interesantes. Entre Gil Cordero y Juan Diego. En el Tepeyac y en Extremadura, o sea, del lugar de donde era originario Cortés, así como gran parte de sus hombres, se aparece la Virgen a un hombre que además es humilde. La aparición ocurre en México y en España, en un monte y entre peñascos, cerca de una fuente de agua. En ambas Españas, en la vieja y en la nueva, la Virgen pide que le hagan una iglesia en el lugar de su aparición. Las autoridades eclesiásticas no les creen al enviado, ni aquí ni allá. La aparición se repite con la misma demanda. Un pariente del testigo de la aparición sana milagrosamente tanto en España como en la Nueva España. El obispo pide una prueba aquí y allá hacen otro tanto los clérigos. En la Sierra de Guadalupe, España, la prueba consiste en el hallazgo de una escultura de una imagen de la Virgen milagrosamente esculpida sin intervención humana. Aquí ya, y es una imagen morena y la llaman la morenita de las Villuercas, o sea, del lugar, del pueblo cercano así nombrado. En el Cerro del Tepeyac, nuestra Nueva España, la prueba consiste en una imagen milagrosamente pintada sin intervención humana. Es una imagen morena y la llaman la morenita del Tepeyac, por el cerro de su aparición. En España no aparece el relato escrito sino hasta 1440, 118 años después del milagro. Y en la Nueva España no aparece el primer relato escrito sino hasta 1648, 117 años después del milagro. En ambas Españas, la vieja y la nueva, la devoción popular fue inmediata, pero las reservas de la iglesia muchas. Aquí y allá. Las reservas van cayendo con el paso de los años y las dos morenitas suben de categoría hasta alcanzar culto nacional, siendo Hernán Cortés y otros conquistadores originarios de Extremadura tenían gran devoción por la Virgen de Guadalupe y no la perdieron al fundar la Nueva España, que luego sería México. Son muy interesantes esas similitudes, es por eso que algunos mal pensados dicen que la Virgen del Tepeyac no es más que el concepto no es más que una copia del de la Virgen de Extremadura. Para quienes creen en apariciones, bueno, pues ese es un problema difícil de comprender y de resolver.
Pues resulta que fue creciendo tanto la devoción por la Virgen, por la Virgencita de Guadalupe, la del Tepeyac, que iban muchísimos peregrinos a visitarla y dejaban sus limones. Y ya para 1572, enterados del gran flujo de dinero que estaba llenando las alcancías, los cepillos del, del santuario de Guadalupe, México, se dirigieron al rey y a los de México también, para decirles, a los de la Nueva España, para decirles que les correspondía una parte de esas ganancias. Porque al final de cuentas, digámoslo ahora así en términos comerciales modernos, pues esa, la de la Nueva España, era una franquicia de la matriz ubicada en la verdadera España. O sea, que ese monasterio, aunque no lo habían montado ellos, aunque no lo estaban administrando, pues funcionaba gracias a la creencia en la Virgen de la Guadalupe. El caso provocó tantos problemas que entonces fue a dar hasta con el rey Felipe II. Y allí los monjes jerónimos, hábilmente emboletaron al rey de tal manera que no podía zafarse de la responsabilidad de él dictar un veredicto, porque en pocas palabras, él era el responsable de la advocación de la Virgen de Guadalupe, que así había quedado establecido. Y entonces, si allá en México o en la Nueva España se estaba haciendo algo así, iba en contra de los derechos de los jerónimos, pues estaba atentando contra ellos y contra el mismo señor rey. Pero el rey, viendo el problema en que se encontraba, sabiendo que era difícil encontrarle solución, se dirigió a pedirle consejo al virrey Martín Enríquez de Almanza. Y este le informó que se trataba de dos imágenes diferentes, que la que había en España era una escultura tallada en madera, que la que había en México era una pintura impresa en una tilma, en una manta de indígena, y que por lo tanto no eran similares. Y por otro lado, toda la confusión, que ya fuera de buena o de mala fe, se había realizado porque en algún momento los indígenas utilizaban la palabra opupe para dirigirse o nombrar a esta virgen, y que los españoles habían tergiversado el sonido de ocupe por Guadalupe porque les parecía más cómodo. Por lo tanto, no había ninguna conexión entre la Virgen de Guadalupe de Cáceres y la Virgen de Guadalupe del Tepeyac. El rey siguió ese consejo y, y tomó la decisión y se la hizo saber a los jerónimos, que no tenían derecho a estar exigiendo una parte de las limosnas que ahí se lograron. Ese fue el primer conflicto en que se vio metida la Virgen sin ni siquiera esperarse. Como decimos, sin deberla ni temerla, entre España y la Nueva España. Después, ya en la época de la Guerra de Independencia, a Miguel Hidalgo se le ocurrió utilizar como un estandarte que conjugara a todos los mexicanos y los aglutinara alrededor suyo para luchar por la independencia. Se le ocurrió en contar con el estandarte de la Virgen de Guadalupe, la historia que todos conocemos. Pero resulta que en la época de la conquista, precisamente uno de los soldados que había participado en la conquista
llevaba consigo una virgencita. Pero esa virgencita era otra virgen y esa era una advocación de los remedios, era la Virgen de los Remedios. Esa virgen, cuando las cosas empezaron a poner difíciles en el clima político entre Hernán Cortés y Moctezuma, Cortés le ordenó a este soldado que subiera hasta lo más alto del Templo Mayor y colocar allí a la Virgen para que sobre ella, sobre el altar pagano y sobre todo Tenochtitlan, derramara su poder. El hecho es de que terminaron perdiendo la batalla de los españoles y tuvieron que salir huyendo. Todos los españoles que tuvieron oportunidad se cargaron las alforjas de oro y ese fue lo que provocó su triste destino. Pesando tanto, se hundieron con todo y su oro. Pero este soldado, preocupado por su virgencita, la tomó entre sus brazos, esa virgen casi no pesaba, y entonces logró salvarse. Entonces se consideró que la Virgen de los Remedios había salvado a los españoles. En su vida, dícese que este soldado llamado Juan Rodríguez Villafuerte, después de haber quedado extenuado por la batalla, al dormirse y tratar de ocultarla de la vista de todos los demás, la escondió en unos magueyes. Cuando se despertó para seguir huyendo junto con los demás, ya no se acordó de la Virgencita. Y cuando se acordó y regresó por ella, ya no la encontró. Y entonces esta Virgencita quedó totalmente perdida. Pero, como ocurre siempre en estas historias, años después, otro indígena llamado Juan, no recuerdo ahorita el nombre, la encontró y resultó que era una virgen muy misteriosa porque la llevaba a su casa y en la mañana cuando despertaba ya no estaba la virgencita, iba y la buscaba y la encontraba en el magueyal, la volvía a llevar a su casa, la virgencita rebelde otra vez de noche se perdía y así se lo hizo varias veces hasta que decidió investigar de qué manera podía controlar las apariciones y desapariciones de la virgencita. Y entonces se dice que fue a consultar a la virgencita del Tepeyac, a la Virgen de Guadalupe, qué era lo que estaba pasando con esta virgencita. Y esta entonces le dijo que se amaba de los remedios y que debía de tratarla bien y hacerle su ermita. Con eso esta virgen se quedaría satisfecha y contenta, y también ella. Total, resultó que las dos terminaron, las dos advocaciones, terminaron convirtiéndose en amigas. Entonces, esa Virgen de los Remedios se le empezó a dar el carácter de que era que era la Virgen de los españoles, porque era la Virgen que les había ayudado a escapar el día de la noche triste. A partir de allí había dos vírgenes regiendo los buenos corazones en México. La Virgen María de Guadalupe era la Virgen adorada por los indígenas. Y la Virgen María de los Remedios era la Virgencita adorada por los españoles. Y cuando ocurrió el conflicto de la Guerra de Independencia, pues las pobres vírgenes, a pesar una misma, que las dos eran las vocaciones de la misma Virgen María, se convirtieron en acérrimas enemigas. La Virgen María de Guadalupe defendiendo a los indígenas y la Virgen de los Remedios defendiendo a los españoles. Si se encontraba a alguien
rindiéndole pleitesía a la Virgen de Guadalupe, si lo encontraron los españoles, automáticamente era pasado por las armas y viceversa. Se dice que hasta representaciones de dichas imágenes también eran fusiladas por los del bando contrario. El hecho es de que las dos virgencitas tenían características militares y contaban con la más alta distinción jerárquica. Otro conflicto en el que las pobres vírgenes, sin deberla ni temerla, terminaron viviendo. Después de eso, de la época de la independencia, como continuó creciendo el número de seguidores de la Virgen de Guadalupe, nuevamente hubo la embestida de parte de quienes ocupan actualmente el Real Monasterio de Nuestra Señora de Guadalupe. Ya para entonces ya había pasado de varias manos, había sido este, controlada por los clérigos locales, después fue controlada por los jerónimos, luego fue controlada por los franciscanos, luego pasó a formar parte del control de la autoridad eclesiástica local y nuevamente con los franciscanos. Y en el caso de México, ¿no? Siguió estando igual, pero ocurrió otro problema allí en México. Al mismo tiempo que los señores del Real Monasterio deseaban otra vez que se le reconociera la supremacía a la Virgencita, porque se oía hablar de que el Papa quería beatificar a Juan Diego, pues decían, bueno, a quien debería de beatificar en este caso es a Gil Cordero y no a Juan Diego. Pero entonces había otro problema también que se presentó dentro de México. Resulta que un arzobispo que anteriormente había sido obispo de Puebla, muy aficionado también al manejo de los dineros, quien por cierto había logrado sacar del país a un clérigo que manejaba una cuantiosa herencia de un creyente poblano. Eran fábricas de hilados y aparte parece ser que también eran de lecherías. El hecho de que le exigió este hombre, el obispo, al clérigo, creo que se apellidaba Cuadro, que le entregara las ganancias de la herencia. El clérigo se negó, el obispo, usando sus facultades, se dirigió al secretario de Gobernación, que en aquel tiempo es el actual director de la CFE, y consiguió que deportaran a este sacerdote, porque al parecer era de nacionalidad ecuatoriana, y no estaba muy claro cómo es que había logrado permanecer en México. En fin, se deshizo del sacerdote y se dedicó entonces sí ya a administrar la fortuna y la vida. Después le nombran arzobispo primado de la Ciudad de México. Y entonces vio que había la oportunidad de repetir hazaña en el caso de la Basílica de Guadalupe, que tiene unos ingresos fenomenales. Le exigió al abad que entregara las ganancias y se rehusó porque resultaba que era una entidad autónoma del arzobispado, donde no podía meter mano el arzobispo, ni él tenía por qué rendirle cuentas al arzobispo. Entonces inició un pleito en el que se trató de desprestigiar a este abad, que además era güerito y con apellido este, europeo, el abad Schulenberg, y buscando la manera de desprestigiarlo para sacarlo de la jugada y lograr que esa abadía
se convirtiera en un rectorado, rectorado dependiente del arzobispado. No lograban tumbarlo, pero de repente encontraron con que había, bueno, alguien les, alguien le informó al arzobispo de que había habido una publicación en la que se daba a conocer una entrevista que le habían hecho al padre, al abad Schulenberg, en el que le preguntaban sobre la Virgen de Guadalupe, si él consideraba que la aparición había sucedido. Y él dijo que eso no importaba. Lo que importaba era que ya tenía tal cúmulo de fe que eso mismo lo soportaba. Pero entonces lo fueron envolviendo en la entrevista de tal manera que quedaba claro que él no creía que la Virgen se había aparecido, ni de que la Virgen había quedado plasmada, había dejado plasmada su imagen en la tal tilma. Es más, creo que hasta pensaba que la tilma tampoco era indígena. Con ese conocimiento, entonces empezaron a acusar al abad Schulenberg de que no creía en la Virgen de Guadalupe y cómo era posible que estuviera a cargo precisamente de su abadía. El hecho es de que un año después logró tumbar al abad Schulenberg, logró convertir en rectorado lo que anteriormente era una entidad autónoma, y ya consolidado, entonces lo primero que hizo fue buscar la beatificación y luego la canonización de Juan Diego, y ganó la partida. Los de España ya no pudieron meter las manos porque eran muchos más los creyentes y los dineros de México que los de España. Y el Papa Juan Carlos, Don Juan Pablo II, pues vino y dio a conocer el hecho, beatificó, canonizó a Juan Diego, y hizo que todo se quedara confirmado de que esa había sido la aparición de la Virgen de Guadalupe. La tercera batalla que le tocó a esta pobre Virgen aquí en Tierra de México. Aquí tenemos por un lado al Monseñor Guillermo Schulenberg, y por el otro lado al Monseñor muy aficionado al dinero, Norberto Rivera Cabrera. No, no, hay que dejar también pasar de lado que Monseñor Schulenberg solo se movía en automóviles Mercedes-Benz último modelo, y todas las mañanas iba a jugar golf en un reputado lugar. Bueno, no tiene nada de malo, pero mostraba eso de que se daba lujos que tal vez uno pensaría que un sacerdote no debe proporcionarse. Y les dejo esto para que lo lean.
Cuando hay una serie de diálogos o de reclamaciones que se hicieron a través de Internet y que después fueron borradas. No logro encontrar el archivo donde logré guardarlos porque ocurrió hace muchos años. Pero el hecho es de que los clérigos de España reclamaban todos los honores, que fueran su virgen y su descubridor quienes fueran condecorados por el Papa o reconocidos por el Papa y no México. Y ante tanto alegato, que en algunos casos estuvo fuerte, pero nunca sin llegar a la grosería, cuando todo hubo acabado, cuando ya el Papa declara, canoniza a Juan Diego, canoniza a Juan Diego y por lo tanto reconoce tácitamente la aparición de la Virgen, es cuando entonces el arzobispo Rivera dijo, Roma locuta, causa finita, que traducido del latín quiere decir Roma ha hablado, el caso está terminado. O sea, el Papa decidió, el caso se archivó. Y así terminó hasta este momento la relación de las dos vírgenes. Hay una leyenda negra al respecto que dicen que cuando el arquitecto Ramírez Vázquez llevó a cabo la construcción de la nueva basílica, o sea, que permite que pasen de manera más ordenada y más rápida y fluida todos los visitantes y puedan colocar de manera también muy rápida su óvulo. Dice la leyenda que ahora todos esos cepos o cepillos o alcancías ya no están disponibles para abrirse allí en el piso, como se ve en las otras iglesias, en las iglesias locales, que llega un momento en que abren una puertecita y sacan todo el dinero que ha caído, sino que son tragamonedas o tragabilletes que inmediatamente en cuanto llega va a dar hasta el fondo, hacia los sótanos de la basílica, donde un grupo de monjitas se dedican a desdoblar y planchar los billetes arrugados por el esfuerzo que llevan haciendo durante sus peticiones los feligreses. Entonces, cuando llegan allí, llegan todos húmedos y arrugados, y entonces que hay unas monjitas que se dedican a planchar. Eso, pues, en el terreno de las leyendas negras, porque hasta la fecha, pues no se han visto fotografías sobre esas instalaciones. Es lo que puedo aportar, queridos hermanos, es cuanto. Muchas gracias. Pues muchas gracias, hermano Rufo Rubalcaba. Interesantísima tu disertación. Dos Españas, una Virgen. Vayan preparando sus manos. Te quiero proponer que se escuchen tres participaciones y a la tercera, a la sexta, etcétera, vayas comentando. No sé qué te parezca el mecanismo. De acuerdo, querido hermano Vasco, ahora me gustaría ver la pantalla, no sé cómo salir, porque ya me quedó en negro Sí, hay que ponerle ahí en rojo, dejar de compartir. ¿dónde Stop. será? Muy cerca de donde le pusiste el verde, share, ahí cerca está algo así como stop. Vamos a ver cómo sería. Mm, ¿No ves algo que diga alto, dejar de compartir? Stop share. Ese es. Muy Ahora sí, bien, ya muy estoy. bien, muy bien. Correcto. Mientras se acumulan más manos, quiero comentar dos cosas. Yo viví 7 años muy cerca ahí del Tepeyac. Iba yo a correr en donde se supone que transitaba Juan Diego. Y bueno, pues uno se rememora, uno siente uno o se imagina uno por dónde pasó.
como dices, bien, no había rosas, era vegetación pues de eucaliptos, alguna cosa así, de clima templado. Y otro apunte es que cuando López Obrador en ese mitin en el Zócalo dijo al diablo las instituciones, la gente enardecida corrió a la catedral. Y yo creo que Schulenberg soltó el rumor de que Norberto Rivera era pederasta y entonces pues no sé, un conjunto como de 50 obradoristas golpeaban las puertas de la catedral que se cerraron de inmediato y el coro era pederastas, repetido muchas veces, entonces pues parece que Schulenberg también le devolvió pues se vengó, pues se desquitó. Dos apuntes que pueden ser útiles. Entonces, hermano Iván Meléndez, tienes la palabra. Ya, ahora sí me escuchan. Buenas noches desde Filadelfia, Pensilvania. Bajar mi manita. Ven, pum, ok. Tiempo en mano. Perfecto. Primero que nada, muy buenas noches a todos. Disculpa, llegué un poquito tarde a la conferencia, pero yo quería aclarar un par de cosas. Yo me considero católico hasta donde me criaron. Visito algunas iglesias cristianas por lo de la renovación carismática, las baterías, etcétera, porque considero que Jesús pues está aquí y allá, ¿no? Visito una iglesia de Santa María aquí en Conshohocken y hay una misa en latín que es preciosa con los coros y los órganos y la gente cubierta y el pastor, el cura viendo hacia el altar. Y es bonito, mi abuela pues está acostumbrada a esas misas y pues bueno, lo que yo quiero comentar para que sí no vayan a haber conspiracionistas y cosas que nos sucedan aquí en el SEMI, que no falta, es la masonería no está en contra de la religión, al contrario, y en algún punto es muy clara. No hay nada que sea derogativo o que limite nuestra capacidad de tener un credo. De hecho, es mejor cuando los masones atienden a una religión, la que sea, o una creencia. Por eso en su mayoría se considera en su mayoría, hablando del 90 y X%, se considera que tienen que creer en un gran arquitecto del universo, en un Dios, en un poder superior, y dicen que no se aceptan a los ateos. Así que básicamente, solo por hacer un comentario al aire, es muy importante entender, porque hay personas que puedan hacer alguna alusión. Yo tengo mis propias dudas, sin embargo, el respeto, especialmente en México, a la Madre y especialmente a la Virgen de Guadalupe, es sagradísimo. Entonces, no se vaya a pensar, hay hermanos que no comparten la idea, que tienen ideas muy progresivas, teosóficas, hay algún conflicto con la religión. Sin embargo, en la masonería, especialmente en la masonería en Estados Unidos, el rito de York es ubicado muy en una forma templaria y en una línea bastante cristiana. Entonces, para que no vaya a haber algún tipo de malentendido o piensen que se está tratando de conspirar en forma específica en contra de algún concepto, vamos, digo, vírgenes y santos se dan de alta, de baja y etcétera, se sabe. Pero el core, la raíz de la creencia de la Trinidad, para algunas personas muy sagrada. Y la masonería no está ni en contra ni en favor, vamos a decirlo, pero si fuese a inclinarse la balanza, sí percibe que es mejor tener una ideología religiosa. Es lo único que quería aclarar. Por lo poco que escuché de la conferencia, felicidades, hermano. No tengo preguntas, hacer un comentario nada más al aire para que quede en el récord. Gracias. Muchas gracias, hermano Iván Meléndez. Seguramente replicará tu comentario nuestro hermano Rufo. Adelante, hermano José Justo Suárez.
Pueden abrir el micrófono. O si tú lo puedes abrir, intentar, hermano José Justo, abrir tu micrófono. Ahora Ahí. sí, yo soy de la Gran Logia de Bolivia. Me gustó mucho el tema, porque también soy católico, como dijo el hermano Meléndez también anteriormente. Yo solo quiero, o venero mucho la parte religiosa, continúa, sigo siendo, pese que estoy ya en el simbolismo, ¿no? Además, quiero hacer yo una anécdota, lo que sucede en Tarija, Bolivia. Es una de las pocas veces y tradiciones que existen que una virgencita y un santo se visitan mutuamente por medio de las procesiones y se juntan el 15 de septiembre aproximadamente, porque empieza la fiesta el 15 de agosto con la Virgencita de Chaguaya. Es una virgen tradicional de Tarija, Bolivia. Y San Roque, Santo Roque peregrino. ¿Por qué San Roque? San Roque es un santo que él fue cuando hubo el problema de la lepra en Bolivia, e hicieron en Lazareto, que es una región en Tarija, donde echaban a todos los leprosos en su época, de allá por los años inicios de 1900 aproximadamente. Entonces era una zona apestada de tanto leproso. Fue justamente San Roque con un perro. Él fue la única persona que comenzó a conversar con los leprosos. Una cosa muy parecida a lo que la Santa Biblia nos indica cuando escuchamos nosotros y vemos esos pasajes cuando va Cristo a visitar el centro, a la cueva de los leprosos. Entonces, y desde ese día, curiosamente, milagrosamente para algunos, para yo creo que a los creyentes en sí, han tenido esta situación y han podido vivir. Y, y ese es lo interesante, cómo se visitan ambos, y tanto la Virgen como este santo. Y son fiestas muy, muy alegóricas, donde es prohibido el asunto alcohol. Todo se rinde y se hace todas las ofrendas, perdón, a ambos. Y vienen y hacen los chunchos que se llama, antiguamente se llamaban chunchos, gente que aparentemente vino de la parte incaica del Perú, en la época de la colonia. Llegó, hicieron, y son ellos los que tienen esa vestimenta. Hay un hermano que está ahí, si se fijan, con colores y una como especie de máscara. Aquí es muy parecido y que son los tobas. O sea, cómo se ha ido proliferando todas estas cuestiones de las razas y todas estas cosas. Quiero agradecerles y quiero felicitarles porque en todo el mundo tenemos estas cosas hermosas y bellas que nos llevan junto con la masonería. Muchas gracias, queridos hermanos. Muchas gracias, hermano José Justo. Ya tendrá la réplica de nuestro hermano Rufo Rubalcaba. Adelante, hermano Anastasio Suárez. Gracias, hermano. No entraba la señal. Bueno, pues buenas noches a todos, queridos hermanos. Muy interesante, bien documentado. Es una versión bastante fuerte
y el hermano nos ha señalado con precisión todos los orígenes de lo que nos ha platicado, toda la documentación, fechas, nombres, todo muy preciso. Y qué bueno porque esto ilumina mucho nuestras mentes, ya que somos católicos, pero ya afortunadamente la mayor parte de los mexicanos, aún siendo católicos, ya han dejado de ser fanáticos. Ya no es aquella idea de que éramos romanos y no sé cuántas cosas más, ¿no? Hace muchos años apareció un escritor, si no me equivoco, fue Rius, o no recuerdo el nombre, que publicaba unos folletos bastante cómicos con personajes netamente mexicanos, ¿no? Propios de nuestra idiosincrasia. Y parece ser que fue él el que señaló algo de la historia del origen de la Virgen de Guadalupe, pero tengo entendido que fue una versión muy distinta, completamente distinta a la que nos acaba de plantear nuestro hermano. Si mal no recuerdo, nos decía en su historia que durante la persecución católica que sufrieron los católicos de España por los árabes en la época que dominaron este grupo que invadió la península, las iglesias o los católicos optaron por esconder sus imágenes en donde mejor pudieron y que ya ha transcurrido algunos años, que ya comenzó a haber más armonía entre los grupos católicos y árabes. Un grupo de campesinos se encontró en una gruta a una virgen que es la que coincide con lo de la Virgen de los Remedios que citó el hermano, pero que esa gruta era una gruta de lobos. Y entonces de ahí surgió el nombre de Guadalupe, Guadus lupus, la guarida del lobo. No sé si el hermano nos puede aclarar algo sobre eso o fue una vacilada que sacó aquel autor, pero nos señala que ya una vez que se encontró esa imagen, se le trasladó a México y aquí se hizo el teatro de la aparición. Otro detalle, y eso sí lo pueden constatar actualmente, es el hecho que una vez de canonizado Juan Diego, lo vistieron con el traje español, le pusieron inclusive la barba característica de los peninsulares y le cambiaron totalmente su imagen original. Es cuanto, hermano. Gracias. Muchas gracias, hermano Anastasio. Eh, Tiene la palabra, hermano Rujo, para comentar lo que consideres pertinente ante estas tres intervenciones. Muy amable, querido hermano. Pues no hay mucho que comentar porque coincido con el planteamiento de los tres hermanos. Bueno, los dos primeros hermanos hablan de lo mismo, ¿no? Acerca de que hay que respetar la creencia de cada uno de los demás. Pero pues eso ya está bastante aclarado en todas nuestras liturgias, ¿no? Nosotros no tenemos por qué estar calificando, descalificando o aplicándole motes ofensivos a las religiones. Podemos creer o no creer en ellas. Esa es precisamente la libertad que tiene cada masón. Entonces, pues no, que hay algunos masones que creen más que otros en sus respectivos ritos religiosos, que son más apegados a ellos, o que creen firmemente en que el Dios y la Virgen que ellos veneran son sumamente milagrosos. Bueno, pues eso es justamente su derecho como masones. En lo que respecta a lo que decía mi querido hermano Anastasio, pues no recuerdo, haber sido sí de Zeus, de Zeus, pero de Rius, ¿no? Este, el, la historieta. Pero Ríos tenía muy claro el concepto de la aparición de la Virgen.
leí algunas otras publicaciones de él y hablaba precisamente de la Virgen de Guadalupe en la provincia de Cáceres, en Extremadura. No, no creo que haya sido así. Lo que pasa es que luego con el tiempo nuestras vivencias o lo que hemos leído muchas veces se funde e inadvertidamente pensamos que eran otras cosas. Pero estoy seguro de que Rius no tenía pensado eso. De lo que sí hablaba, como hablan todos los que conocen del asunto, que no está claro por qué se llama de Guadalupe, porque en latín la terminación lupo pues significa lobo, ¿no? Pero puede ser una coincidencia, puede ser una casualidad, lo dejan como una más de las posibilidades por las cuales ese lugar se llama Río de Guadalupe, porque además también advierten de que dependiendo de cómo se unan o se pronuncien los vocablos árabes, puede resultar en río escondido. Entonces, río escondido, río de lobos. ¿No? Lo que importa es de que esa es la denominación de origen de ese lugar en especial, Guadalupe, río de Guadalupe. Y al haber encontrado allí a la Virgen de madera, tan cerca del río de Guadalupe, pues entonces la Virgen de Guadalupe. Y como decía el virrey en su explicación al rey Felipe II, pues el lugar donde se le halló o donde lo asociaban a la Virgen de Guadalupe, acá en México, en el Tepeyac, terminaba en algo parecido Opope, y entonces, bueno, pues se les hizo más fácil decir Guadalupe. Eso ocurre con muchos nombres en la historia de la humanidad. De hecho, si nos ponemos a revisar cómo se llaman muchas de las ciudades españolas, que originalmente fueron fundadas por los árabes, cómo estas han ido cambiando de nombre por la facilidad con la que se pueden pronunciar y entonces los lugareños las adaptan. ¿No? Es cuanto. Y en relación con su Hermano. vestuario, hermano, ¿Mande? en relación con el vestuario del nuevo santo, que le cambiaron la fisonomía. Pues no es que se la hayan cambiado, así aparece desde el principio la Virgen de Guadalupe. O sea, se refiere a sus facciones morenas, ¿no? A la, a Ah, la Muy facción de mal Juan pensado. Diego, ¿Eh? a la facción de Juan Diego, cómo lo Ah, transformaron. no, eso es normal. También si vemos los retratos donde se representa a Moctezuma, también lo vemos. Es un jovenzuelo europeo, imberbe y moreno, ¿no? Bueno, es al gusto del pintor. Se le hacían muy feos los personajes con sus rasgos indígenas, bueno, pues entonces trataban de suavizar un poco, ¿no? En aquella época en que se casaban las princesas de un reino con los príncipes de otro, la manera de establecer comunicación y de ver si eran compatibles o si les agradaba era precisamente mandando a confeccionar retratos del pretendiente y de la pretendienta y luego se los entrecruzaban. Nunca, todos dicen lo mismo, nunca coincidían los retratos con el original. Todos los retratos eran muy bonitos. ¿Ya? Por ejemplo, la María Antonieta de Austria se quejaba de que el retrato que le habían enviado de Luis XVI no lo representaba como tal, como un bobalicón sin sabor, sin sentido, casi un huevo sin sal, ¿no? Pero ni modo, ya había dado el paso. Gracias. muy bien. Muy bien. Escuchemos ahora a nuestro hermano Juan Manuel Cejudo. Adelante, hermano. Buenas noches a los directivos, a los presidentes del SEMI y a todos nuestros hermanos presentes, a todos los que nos acompañan hoy en el SEMI.
Primero agradecer la conferencia de hoy, felicitar al hermano que nos ilustra de manera magistral con lo que nos ha compartido. Yo quisiera solamente anotar 2 o 3 cuestiones. El concepto de la diosa madre es muchísimos siglos anterior a la cuestión de la cuestión católica. La diosa madre adorada o la madre virginal, la mujer que dio a luz al Dios que promete la salvación, pues en muchas religiones anteriores ya existía como una figura dada. Por otro lado, todas las religiones, para dar legitimidad a sus creencias, a sus ritos, a sus mitos, la mayoría basan sus creencias en epifanías mistéricas, en algo que recibió una sola persona para muchos otros, y después se muestran algunas pruebas donde un pequeño grupo da fe de ello para legitimizar esa epifanía o esa parte que después da un mito, después un rito, una creencia, una forma de adoración. Es indiscutible que el rito guadalupano primero fue en España, históricamente nos lo ha demostrado el hermano magistralmente. Pero con el paso del tiempo, todo movimiento religioso tiene repercusiones políticas, sociales, económicas. Primero personales, masivas, o al revés, primero masivas y luego se convierten en personales, como una creencia arraigada. Por otro lado, muchas de las religiones fueron impuestas en los lugares de colonización o donde se llegaba a imponer un nuevo imperio, un vasallaje, y se tropicalizaban las creencias, se daba a entender a los nuevos vasallos de una manera que se entendiera en base a la creencia que ya tenían para que fuera aceptada. Paulatinamente y olvidado el rito anterior. Se romantizaba toda creencia, volviéndola lógicamente de manera amorosa, de manera aceptable, políticamente positiva y aceptable. Mis respetos para todas las creencias. La masonería en su sabiduría pide que se tenga una creencia en un ser superior, porque si no el hombre se convierte en su propio Dios y empieza a rendirse culto a sí mismo, a sus propias ideas, a sus propios mitos, a sus propios ritos, a su propia sabiduría o a su propio ego. Y por último, me gustaría referirme en que hay varios libros de la fenomenología de las religiones donde se habla de las epifanías, cómo se repiten en el transcurso de la historia. No hay preguntas, solamente un agradecimiento y una felicitación al expositor. Es cuanto. Hermano Juan Manuel Cejudo, también una felicitación por tu atinado y muy documentado comentario que complementa muy bien la conferencia de hoy. Muchas gracias. Vamos a escuchar a nuestro hermano Fausto Cabrera, después de lo cual nuestro hermano Oscar Franco va a dar lectura del reconocimiento de nuestro hermano Rufo Rubalcaba Avendaño. Adelante, hermano Fausto Cabrera. Listo. Hola, buenas noches a todos mis venerables, muy queridos y queridos hermanos todos. Un gusto desde el oriente, desde la respetable Gran Logia del Estado de Morelos. Pues igualmente me uno a las felicitaciones por esta conferencia magistral que nos hace llegar el día de hoy. Un tema muy particular que creo que en la masonería se debe de tocar y que justamente pues es un tema que por lo menos en los grados que me ha tocado estar, ninguno se ha tocado, se ha manejado, ¿no? Es un tema como complementario que sabemos que está presente y que es parte de nuestras ideologías, de la religión, ¿no? Como católico también, impuesto por mi familia y que sigo por mi familia. Pues bueno, ¿no? Es un elemento muy importante de la Virgen de Guadalupe y que tiene mucho,
pues mucho, es importante, ¿no? A nivel República Mexicana, para todos los mexicanos. Sin embargo, bueno, como bien lo comentó mi hermano que me precedió, justamente este elemento de la Virgen aparece en otras religiones anteriores a la católica, inclusive anteriormente, pues desde los egipcios, Isis, Osiris, Horus, prácticamente en otras religiones se ve que, o se entiende, o bueno, más bien si investigamos, justamente tuvieron o dieron a luz a partir de un parto que no fue fertilizado. Fue a partir de una virgen, a partir de donde nació Horus. Entonces, en este caso, en el caso de los egipcios, en otras religiones, también aparecen muchos de estos datos que son recurrentes y que solamente hace falta pues investigarlos, cada uno de ellos. A mí me llama la atención justamente el caso de la Virgen de Guadalupe, porque efectivamente la conquista de México pues se volvió religiosa también. Creo que es un punto muy importante para considerarlo, analizarlo, y que justamente pues todas esas personas que fueron de la antigua Tenochtitlan pues tuvieron que cambiar de creencias, ¿no? Y se impusieron estos nuevas deidades encima de los templos, de las pirámides, para poder ser justamente adoradas. Sin embargo, bueno, creo que es muy importante también reconocer que la divinidad, la energía divina está dividida, presenta dos componentes, uno masculino y uno femenino, y la parte femenina tiene o hace relación a lo que son las vírgenes presentes en diferentes religiones, en diferentes latitudes, en diferentes partes del mundo. Y sobre todo en específico, la Virgen de Guadalupe, si analizamos cada uno de los elementos que tiene, podemos ver y observar que en su manto se encuentra justamente la bóveda celeste, se encuentran las estrellas que cubren a la Virgen. Adicional a eso, también en la parte inferior se encuentra la luna, donde ella está justamente encima sobre una luna que tiene justamente los cuernos como hacia arriba, y debajo de ella se encuentra un ángel que también la está sosteniendo, un serafín. Entonces, muy importante estos elementos que nos hace ver que este símbolo, este elemento que justamente nosotros adoramos, pues tiene mucho significado astrológico, simbólico, y que es parte también del estudio que como masones pues debemos de tener. Y adicional a eso, también justamente la Virgen, si la analizamos, representa la parte femenina de la divinidad. Y la parte femenina de la divinidad, ¿de qué forma la pueden presentar o de qué forma la podemos ver? Qué mejor que si ustedes lo investigan o lo googleamos o lo escribimos en Google, tiene relación con la forma de una vulva de una mujer, y la vulva de una mujer es la mejor representación de la parte femenina. Yo los exhorto, los invito a que puedan investigarlo, puedan rascarle ahí un poquito más de información, ir más allá de las letras. La historia es muy buena, sin embargo, bueno, la historia a veces es escrita por los ganadores, y es muy importante que podamos ir más allá de las letras para ver qué es lo que está detrás. Es cuanto, mis venerables hermanos. Muchas gracias, hermano Fausto Cabrera, por vuestro comentario. Voy a rectificar, el último que interviene es nuestro hermano Ajax, y procedemos a otorgar el reconocimiento a nuestro hermano Rufo Rubalcaba Avendaño. Adelante, hermano Ajax. Buenas noches. Una excelente presentación con muchos datos que no conocía. Pero sí es un tema que he estudiado como iconógrafo mesoamericano. Y me he dedicado más a la Virgen de Guadalupe en Tepeyac, en México, que a la española. Sí, tenemos el río allá de Guadalupe, un nombre árabe, un río que baja de la Sierra Morena, que no es una sierra mexicana, y que baja hacia el Mediterráneo, donde llegaba Cortés, etcétera, lo que ya mencionó el hermano.
Pero en iconografía yo quería saber si el diseño de la Virgen estaba cumpliendo con la iconografía mesoamericana y la europea. Y me topo que estaba trabajando una iconografía basada en la de Guadalupe de Tepeyac, holandesa, con la Virgen, con el niño. Pero en este caso, la Virgen de Guadalupe, el niño no ha nacido. Trae la cinta negra a nivel de pared costal porque ya está esperando al Salvador del mundo. Pero la Virgen Morena se refiere a los moros, porque era en la región donde ellos vivían. Y con el nombre árabe, pues más lo hace en relación a esta cultura. Por otro lado, la iconografía que tiene en el manto es el monstruo de la tierra o la madre tierra, esos bordados en dorados, sobre la gasa transparente que está sobre la túnica rosa. Estudié las constelaciones en su manto y en realidad es una retícula de líneas paralelas inclinadas, como si fueran rombos o una cuadrícula virada a 45 grados. Lo que he visto que es muy, muy difícil poder juntar la parte de la fe, de la creencia, que sea afín con la historia, porque es cuando se siente agredido uno u otro. Por lo tanto, en lo personal, yo lo mantengo separado, respeto a la creencia de cada quien, pero es muy interesante la historia y cómo se presentan las imágenes a conveniencias económicas, de feligreses, de poder, etcétera. ¿Sí? Entonces, estas cosas han sido muy interesantes, lo cual agradezco mucho. Muchas gracias también, hermano Ajax, hermano Rufo Rubalcaba Bendaño. Si quieres comentar estas tres intervenciones y procedemos a darle lectura a tu reconocimiento. Pues no hay mucho que agregar, porque en realidad lo que han hecho es complementar lo que en su momento expresé, ¿no? Me pareció Así es. muy bien presentado lo que nos dijo el hermano Juan Manuel Cejudo. Esa es la historia de las religiones. Y lo que dice el hermano Ajax con respecto a la simbología, ¿ven? Pues también hay una cosa interesante en la simbología, en la simbología aplicada en la pintura de María de Guadalupe, la mexicana. Ella está posando sus pies sobre una media luna, y esa media luna representa precisamente a la nación islámica. O sea, está mostrando el poderío de la religión católica sobre la religión del Islam. Allí hay ciertos visos de conexión con quienes acababan de lograr emanciparse del yugo árabe. Pero en iconografía, todos los símbolos cambian de significado en tan solo una generación. ¿Quién iba a pensar que el símbolo que utilizaba Churchill para significar la victoria que Inglaterra, que los aliados iban a obtener sobre los países del eje, se convertiría después en el clásico Peace and Love, o en la B que después utilizó Fox para su campaña? Todo va cambiando de significado. La misma cruz gamada, que la vemos como un símbolo horrible, siglos antes de que la utilizara Adolf Hitler, significaba bendición y buena fortuna. Es más, en algunos tratados se habla de que Buda, al caminar, la huella que dejaba era precisamente una suástica. Entonces, todos los símbolos cambian de significado en cualquier momento, de época, de lugar, de creencia. Es muy difícil establecerlo así, salvo que se tome una sola línea histórica y simbólica
para poder llegar a esos conceptos. Si no, el cambiarse de una a otra y dar otro significado es lo más sencillo del mundo. Es como cuando nuestros hermanos empiezan a imaginar qué significa esta frase en latín e inmediatamente le empiezan a colocar a esa frase en latín como si fuera un acróstico, cualquier otro significado. Yo veo que eso es muy forzado en algunas ocasiones, pero lo dejan al gusto del cliente, ¿no? Es cual. Pues muchas gracias, hermano Rufo Rubalcaba Avendaño. Realmente ha sinergizado. Yo quiero referirme al hermano Fausto Cabrera, que nos pide que profundicemos en el símbolo, y tanto los hermanos Sejudo y Ajax fueron en esa línea, y vos rematáis de una manera esplendorosa, es en esa luna parcial, y relacionándolo con el imperio árabe, que estuvo creo que 300 años dominando España, si no es que más. Pues un placer, muchísimas gracias a nombre del SEMI. Y hermano Oscar, si quieres poner ya el reconocimiento para darle pues el agradecimiento a nuestro hermano. Dice: el Centro de Estudios Masónicos Internacionales reconoce a nuestro ilustre y poderoso hermano Rufo Rubalcaba Avendaño por haber dictado la conferencia Dos Españas, una Virgen, democratizando el conocimiento. Presidente, respetable hermano Antonio Natayel Montejano Arauz. Secretario ejecutivo, respetable hermano Daniel Vega García. Muchísimas gracias. Pido a todos los presentes, brindémosle una fuerte batería de júbilo a nuestro hermano por su excelsa participación de hoy. Administrador, si quiere abrir los micrófonos, por favor. Bien, hermano, creo que no se puede, yo no sé hacerlo, pero llévate el cariño de todos los hermanos, y yo creo que nos vamos con un muy buen sabor de boca por toda la nueva información, la relación. Para mí también fue... Bravo. Ahora Bravo, sí. adelante. Bravo, bravo. Excelente ponencia. Muchas gracias. Gracias por el salario, mi hermano. Muchas gracias. Al contrario, muchísimas gracias por haberme escuchado. Saludos hasta Chiapas, hermano. Muchas felicidades. Gracias. Un abrazo fraterno. Saludos. Excelente ponencia. Felicidades. Gracias. Mil felicidades desde Excelente. Bolivia para todos, hermanos, y en especial para nuestro disertante que nos ha ayudado mucho. Gracias. Muchas felicidades y un abrazo fraterno desde Colombia. Muchas gracias. Gracias. De Filadelfia, un triple abrazo a todos. Muy Felicidades, bien. hermano. Muy bien. Hermano Felipe, tienes que activar el micrófono, por favor. Así, muchas gracias. Preguntaba yo si algún hermano está de administración para que yo me pueda retirar y continúen con la sobremesa acostumbrada de todos los sábados y lunes. ¿Vos te quedas, hermano Douglas? Queda el hermano, ahorita el anfitrión es el hermano Oscar. Oscar, tienes que desactivar el... Ok. ¿Te quedas presente, hermano Oscar? Yo me quedo también presente, pero Oscar tiene que desactivar la transmisión. Muy bien. Pues de mi parte, hermanos, un gusto saludarlos. Pronto nos vamos a escuchar por ahí del 1 de febrero, anunciando un poquito el comercial. Vamos a hablarles de el arte de la planificación y